Bueno. ¿El destino cuál es? Táchira. Permítame los documentos, por favor. Trimestre no pagado. ¿Ah? Trimestre no pagado. ¿Por qué no han pagado? No sé qué es eso, en verdad. Con cuidadito y que no cambie. Tengo rabia. Porque, o sea, literalmente hace 3 minutos vieron Alcabala. Nada más de qué son los trimestres. Mira, eso es un impuesto sobre la renta que se paga en la alcaldía. Eso es para la viabilidad. Todo vehículo, todo, no sea moto, sea carro, tiene que cancelar eso. Siempre hay que vivir una mala experiencia, es impresionante. O sea, por lo menos uno. No puede salir de viaje y llegar sin problema al destino. Me bajo y le digo, mira, disculpa, lo que ustedes nos están pidiendo no es obligatorio para circular. Y su respuesta fue de, es que, como que no es obligatorio, tú no sabes nada. Entonces al final lo que intenta es que tú le digas, bueno, pero vamos a cuadrar con algo, pues, ¿cómo nos podemos ayudar? Que es la clásica cuando uno entra en desesperación por creer que tiene algo malo. Pero eso no está bien Y ahí- de parte y parte, no está bien hacerlo. De ninguna parte, o sea, de verdad que uno tampoco se puede prestar para estos actos de extorsión, porque literalmente es una extorsión. Y si no estás en regla, bueno, paga tu multa y ponte en regla para que no te multen y ya. Con esta maravillosa vista les damos los buenos días. Yo soy Valeria Y yo soy Emmanuel Vieira. y ella es Toquita y juntos somos Tres locos de viaje. Mis loquitos, nos vamos nada más y nada menos que... Táchira. Primera vez que vamos a ir a grabar en Táchira juntos. Hemos pasado porque hemos cruzado por la frontera, pero no hemos recorrido este estado tan hermoso y hoy va a ser el inicio. Nos vamos por una semana y trataremos de que este video salga súper rápido para leer en los comentarios todos sus consejos, todos los lugares que tenemos que visitar, las comidas que tenemos que probar. Así que nada, acompáñenos en este recorrido para mostrarles la carretera, las alcabalas, los peajes y todo lo que ustedes saben que ya nos gusta grabar mientras hablamos un poco de cháchara. No veo nada, no veo nada. Hicimos por supuesto una parada en Farmatodo rapidito y ya nos vamos. El GPS marca 11 horas y 45 minutos para 815 kilómetros. Para los que vieron el video anterior, se pudieron dar cuenta que desde San Cristóbal hasta Caracas me eché 18 horas en autobús. Vamos a ver cuánto nos echamos en carro. Yo creo que inclusive son menos que esas 11 horas y 45 minutos, porque si vamos a 100 kilómetros por hora en promedio, 800 kilómetros serían 8 horas, retrasos, paradas, póngale 10, pero no creo que 12. Sin embargo, ya les iremos diciendo durante todo el recorrido. Salimos bien tarde, por cierto. Todavía no se ve muy bien la hora, son las 8:52 de la mañana. Si no te querías despertar, Sí, yo. yo. Él agarró, se puso a hacer café, pan, ordenar las casas, botar la basura, no sé qué más. ¿Qué? Ojo, suena muy lindo, pero no lo hizo ayer porque estaba jugando Nintendo. Ah, ¿y tú qué estabas haciendo allá? Yo estaba también organizando mis cosas. Estabas haciendo Hiciste zarcillo. bolso en la mañana y todo. Estabas haciendo zarcillo. Quedaron bellísimos, por cierto. Ajá. Pero bueno, ya. Mucha pelea de pareja para este video. Bye. Su reportero de confianza. Estamos llegando al primer peaje en la vida, 9:27 de la mañana. Según el GPS quedan 11 horas y 18 minutos. Y por supuesto, miren, viajeros responsables. Ay, papá. Ajá. Andamos con nuestro cobre tag, que para quienes no saben, es una etiquetica ahí que uno le pega al carro
y algunos peajes funcionan porque aquí como esto es tierra de nadie, hay algunos peajes que tienen una calcomanía, otros peajes que tienen otra calcomanía, otros peajes que no tienen ninguna calcomanía. Así que bueno, nosotros solo tenemos una, que es la que hay en la mayoría de las vías en Venezuela. Pero bueno, hasta ahora todo bien. Ya hemos bajado como 10 minutos en el tiempo estimado del GPS. Así que le tengo fe a esas 10 horas, le tengo fe. Pero vamos a hacer una parada importantísima e impelable en Cogede. No hay discusión, o sea, es que ni siquiera vamos a pararnos, número 1, en la Plaza del Mango. Y número 2, a comer carne en vara. No es que no te estoy preguntando, es que lo vamos a hacer. Yo estoy manejando. ¿Lo vamos a hacer, Andalme? Sí, dime que no. Miren, yo le dije a Valerie que hoy nos estaba esperando un restaurancito divino en San Cristóbal. Así que no podemos comer carne 2 veces. Y yo le dije a Manuel que si yo espero al restaurancito divino de San Cristóbal, me va a convertir en un ogro y no va a ser nada agradable. Así que yo me voy a parar a comer. Carne en vara. Así sea una sopita, pero yo tengo que pararme a comer. Y no podemos perder tiempo en la vida. Me da igual, es que ni entra en la discusión, ¿ok? No entra. Vamos a pararnos, sí o sí. Vamos a ver a qué hora estamos por allá. Vamos a ver. ¿Qué? Parada obligatoria para comernos unas arepitas de maitana. No, ya comimos. Es verdad, porque estamos ahorrando dinero. Nada que se pueda. Hoy desayunamos unos sándwichitos de crustísimo deliciosos, pero claro que hay que pararse a echar gasolina. ¿Saben por qué? Por primera vez vamos a viajar sin bidones de gasolina. Yo siempre viajo con 2 o 3 bidones, pero en esta oportunidad dije, me voy a arriesgar. Adicionalmente, la semana pasada que me vine en autobús, en las paradas que se hicieron y por la ventana se veía que las bombas tenían gasolina. No sé cómo será esta semana, deseenos suerte y de igual manera, bueno, aquí les estaremos contando por si ustedes planifican hacer un viaje en carretera en los próximos días o semanas. Y seguimos reportando desde las carreteras de Venezuela. Nos encontramos en Senda Tranca. Con ustedes un estacionamiento gratis, sin pagar ticket. ¿Qué será? Estamos en la regional del centro. Miren, en el GPS está todo muy rojo, aunque dice que la demora es de 1 solo minuto, pero ajá, Algo pasó. Medio embuste, rojito y amarillo, y ya luego bueno, se despeja un poquito más adelante. Vamos a ver qué pasó y les contamos cuando sepamos. Emmanuel reporta para ustedes en el tráfico. Desde aquí les estamos reportando 2 locos de viaje y la Soki. Vente, Soki. Estamos en momento de spa. Spa Soquita. Miren esto. Y bueno, puedo aprovechar también para tomarme un cafecito que me hice antes de salir. ¿Me lo sirve, niño? Avanzando, por fin. 47 minutos de demora estacionado con freno en mano. Ay, ya habíamos salido tarde. Miren, madre, ¿qué dice el GPS? Antes decía que íbamos a llegar a las 8:45, ahorita dice las 9:12. Y eso sin la parada de Cogede. Niña, no vamos a parar en Cogede. Ay, ya, no digas eso, no es eso. Vamos a llegar demasiado tarde. Nos paramos muy tarde. Sí, bueno, yo me paré a las 6:46 de la mañana. Bueno, salimos muy tarde. Exacto, salimos a las 8:30. Había que salir a las 7 máximo. ¿Qué habrá pasado? Esa es la pregunta. Porque a veces se hacen estas colas loquísimas y es una tontería. Esperemos que sea una tontería y no sea nada grave. Oh, qué rico. Para patacones, sí. ¿Pero verde o amarillo? A mí me gusta más amarillo, pero verde para patacones. Ajá, miren. Ahí mismo, Policía. estaba aquí mismo, sí. Si ocurrió lo que ocurrió por aquí, estaba ahí mismo.
sabes qué me molesta. Ahí tuvo que haber sido, amor, porque estaba todo lleno de tierra, todo Sí, feo. Sí, quizá un carro se volteó o algo así y echaron tierra para tapar el aceite. Pero tú sabes que me molesta, aunque tengo mucho tiempo sin verlo, pero antes así como que paraban todo el tráfico para que pasara alguien. O sea, para no hacerle cola a alguien. Tengo rato sin verlo Sí, también. no, yo tengo mucho tiempo sin verlo. Pero eso me molestaba tanto. Pero no, ahorita, miren ya, se despejó y nada. O sea, no vimos nada, ni una ambulancia, ni nada, ni una grúa, nada. Algo pasaría, pero nos quedaremos con la duda. Y ustedes también, mis loquitos, los sentimos mucho. Y acá seguimos informando sus reporteros de desconfianza. Acá seguimos desinformando sus reporteros de desconfianza. Ay, 45 minutos perdidos. Y me van a dejar con las ganas de saber qué pasó. Hoy siento que la vía, el paisaje, las montañas, el cielo están especialmente bellos. O sea, quizás es tantas lluvias que hemos tenido en Caracas los últimos días y luego ver este verdor de las montañas que, bueno, también es debido a tantas lluvias que creo que también lo hace especial. Ver un día soleado después de tantos días grises y bueno, me solidarizo con todas las personas que están pasando ahorita por el huracán Milton, que debe estar haciendo estragos. Yo me recuerdo una vez que viví el huracán Katrina en Miami, estaba de vacaciones y pasó por ahí. Qué mal momento para ir de vacaciones a Miami, fue horrible, o sea, horrible pasar por un huracán. Bueno, yo estuve particularmente en la tragedia de Vargas montado en un techo mientras la naturaleza hacía desastre. Y de verdad que es una experiencia que no le recomiendo vivir a nadie, no se lo deseo, pero ni a mi peor enemigo. Creo que no tengo enemigos, sí. Y que no recomendado, no vayan. O sea, un huracán, no vayan. O sea, obviamente no que no vayan en un huracán, sino que en temporadas de huracanes no vayan a los países que corren riesgo. Obviamente cuando está el huracán no van a ir, pero no planifiquen unas vacaciones en las temporadas de lluvia intensa con altas probabilidades de huracanes. Eso es a lo que me referí. En otro orden de ideas, no veo mamones y eso me tiene triste. Si hay Yo no- panelitas de San Joaquín, Pero no mamones. ¿Dónde están mis mamones? miren, y hasta un Arcángel Miguel está vendiendo el señor. Estamos en el peaje Está súper lindo. de la Cabrera. Y aquí ya vamos nuevamente por el Cobre Tag. ¡Wow! Bien llenitas están las tiendas. Catalinas, aguacate, panelitas, casade, Sombrero, hasta cosas inflables. Había vale. piscina. hay de todo. Aunque estamos bastante lejos del mar. Yo no- bueno, pero hay Bueno. ríos. Exacto. Ah, tampoco tan lejos. Miren, ahí están los inflables. Acabamos de dejar Carabobo y estamos entrando en Cojedes. Ahora toca una vía como de curvas, aproximadamente 80 kilómetros. Y llegamos al restaurante que se llama El Sabor de la Ternera. No quiero, lo necesito. Y la plaza de mango. Creo que es muy tarde para pararnos, amor. Ya no sigas haciéndome eso. Hay 2 plazas de mango en Cojedes. Y esta es la primera, ¿sabes qué? Creo que es el primer lugar donde veo que hay una plaza de mango. Es que el mango es, o sea, debería ser la fruta nacional. ¿Existen frutas nacionales? Bueno, pero si hay la flor nacional, el árbol nacional, el ave nacional, yo creo que debería haber la fruta nacional. Yo propongo que sea el mango también. Sí, aprobado. Y Soquita, ¿apruebas el mango? Lo importante es que cuando vengan en un viaje en carretera tengan efectivo. Puede ser en bolívares en la tarjeta o puede ser en moneda, o sea, en billetes. Porque no en todos los peajes aceptan este sistema. Solamente que tiene que ser en tarjeta de débito, no aceptan tarjeta de crédito en los peajes. Y efectivo tiene que ser solo en bolívares, tampoco aceptan dólares en los peajes. Exactamente. Pero un peaje cuesta 15 bolívares, que haciendo la conversión serían como 40 o 30 y pico centavos de dólar. Este es el lugar
que nos ha traído tantos problemas en Para este video. que... Vamos, para va, que lo vean. Ñiñi, no, Ñiñi. Ah, te asustaste, ¿verdad? Está Ya cerrado, ven amor. quién manda en esta relación. Obvio. El sabor de la ternera manda. Porque si yo no me Demasiado quisiera bueno. parar a deleitarme con la Se carnita en pararía porque vara, yo quiero. Él es demasiado No me paro, puchi. no Tú eres me demasiado. ¿Por qué paro. te das el chico mano? Si tú eres demasiado puchi conmigo y me complaces. soy es alta y me lacra. consientes y vamos a comer riquísimo. Lo bueno de este lugar es que la comida la sacan súper rápido, todo tiene muy buen sabor, acepta mascotas, el lugar es súper lindo. Qué delicia. Aquí nos consienten tanto que nos trajeron a probar el solomo y la carne de res para que nosotros escogiéramos. Pollo de res, amor. ¿Qué dije? Carne de res. Todo es carne de res. Solo que este corte de carne se le llama pollo de res. ¿Qué tal? Yo quiero. Solomito. Uf. Muy bueno. Ahora vamos con el pollo de res. Mejor. Vamos a ver. El pollo de res. Suavecita, jugosita. Con ese sabor ahumado que le da estar ahí sobre la leña por, quién sabe, 2, 3, 4, 5 horas. Muy bueno. Pollo de res. No se diga más. ¿Cómo la pasaron en esa playa tan sabrosa? Nada de delicia, nada de delicia. Miren qué belleza. Acá nos están trayendo la carnita en vara. Señor dice, se las voy a picar acá en vivo. Una ensaladita mixta. Y la cachapa, bueno, ya viene en camino. Nos pedimos medio kilo de carne para nosotros dos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mucho o es poco? Uff. Y ahora, un poema. ¡Qué belleza! No puedo explicarles lo buena que está esta carne, de verdad. Alucinante. Y nos acaba de llegar también la cachapita ahí. Bueno, Aceite de oliva, vinagre. buen apetito. Miren, yo me estoy lanzando un remix aquí de salsas porque están tan divinas. Este suero picante, o sea, me tiene sudando, pero está tan bueno que miren, toda una capita bañada de suero, la carne, luego otra capita de guasacaca que está fresquecita y frita, deliciosa. Y para completar esta nata que está bien espesita, le pongo aquí a la cachapa. Entonces me pico un pedacito de cachapa, un pedacito de carne, todo junto para adentro. Pedacito de cachapa, pedacito de carne. Uy. Gracias, Ñiñi. Pedacito de carne, todo junto. F. Afuera. Lo saladito de la carne, lo dulce de la cachapa, lo picantico del suero, lo refrescante de la guasacaca. No. Top, de verdad top. Niñita ni habla. Pequeña pausa para recordarles que este video está siendo patrocinado por CyberGhost, una de las mejores y más baratas VPNs que hay en el mercado. Para quienes no tienen idea, un VPN básicamente es un software que redirecciona el IP de tu dispositivo, puede ser el celular o la computadora desde el que te conectes, para evitar que te hackeen o para obtener múltiples beneficios como acceder a contenidos de streaming que no estén disponibles en tu país. Entonces, por ejemplo, te conectas a Estados Unidos o a España y puedes ver series o películas en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera, etcétera, que estén disponibles en esos países. O si te conectas a un IP de la India, puedes obtener YouTube Premium por un 10% de lo que vale en Estados Unidos, y basta de publicidades en YouTube y muchas otras ventajas más. Por solo $2.03 mensuales vas a poder obtener este VPN con el link que te vamos a dejar en la descripción de este video, y 4 meses totalmente gratuitos. Así que anda ya, conéctate, protégete y ten un montón de beneficios con CyberGhost. Y ya estamos de vuelta a la pista para recordar los dos loquillos de viaje. No. Fueron $35 toda esa comelona, medio kilo de carne, la cachapa, la ensalada,
las aguas, de verdad que me pareció que está a buen precio. No es tan económico como comer en el interior del país, pero la verdad, el servicio, la calidad de la comida, el lugar, que sean pet friendly, todo eso vale cada centavo invertido. Había una cola medio larguita para echar gasolina Y esta está cerrada. y esta está cerrada. ¿Vas a intentar echar gasolina acá? No, yo voy a seguir de una vez hasta la José Antonio Páez, que es pues la autopista que conecta, acoge parte de Portuguesa y Barinas, y espero que en alguna de las bombas de esa recta encuentre, porque si no ahí sí no la vamos a ver feo. No No, he quizás echado saliendo desde acá. Maitana. Quizás Exacto. saliendo de, agarrando José, o sea, justo donde comienza la José Antonio. Sí. Esto es muy random y quiero compartirlo. Aquí está, la placita del mango. Me parece tan loco. La Plaza del Mango. Y supuestamente no hay una, sino dos. Seguro uno es un mango y el otro es una manga. Puede ser. O son dos mangos. ¿Sabían ustedes que hay más de 30 tipos de mangos diferentes aquí en Venezuela? Qué loco, ¿verdad? No, no sabía. Pero hay uno que no me gusta, que creo que se llama el El mango hilacha. de hilacha, exacto. Que Ujú. se te queda todos los pelitos de los dientes. Es el único, todo lo demás me gusta. Ah, y una cosa, mira, debate, encuesta seria. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Ustedes les gusta comerse el mango así como directo? De eso como que muerden un poquito la concha, lo van pelando y se lo comen directo con los dientes. No, ya va, con concha y todo. Exacto, con conchito. ¿Tú te comes la concha del mango? ¿Sí? ¿Tú te comes la concha del mango? Sí, me encanta. Pareciera que solo están surtiendo a los camiones, aunque bueno, ya vamos a preguntar. Quizás es que las anteriores son a precio subsidiado. Vamos a ver. Buena, ¿hay gasolina? No, jefe. No hay. O sea, no es que no hay, obviamente sí hay. Le están sirviendo a quien les da la gana, porque hay gente ahí sirviendo. De hecho, había hasta una patrulla de policía. Todavía tengo más de medio tanque, así que esperamos encontrar en las próximas estaciones de servicio de la larga autopista José Antonio Páez. Tiene como 200 kilómetros de recta. Ya estamos en la José Antonio Páez y estamos pasando por el primer punto de control, la primera alcabala de esta autopista. En líneas generales, desde que salimos de Caracas hemos pasado como por 4, creo yo. Esta podría ser la quinta y no nos han parado en ninguna. De hecho, hasta en una nos reconocieron y me dio un poco de miedo. El señor fue súper chévere. Sí, ¿qué pasó, chamo? ¿Fino los videos? Parece a Maluma. Era Maluma. Y yo, ¿qué? Maluma, no Sí. llegas a ese niño, no le llegas a los tobillos. Pero bueno. ¿Pero dónde hay gasolina? Hola, Buena. una pregunta. ¿Gasolina? Rafael, aquí, Sí hay. primer elevado, baja. Ok. Ok, gracias. Gracias. A ver. Eso también es una buena manera de zafarse de las alcabalas. Tú lo abordas, le haces una pregunta y tal, y entonces ya se le olvida lo que te iba a pedir. Y uno con amabilidad siempre. Aunque, la mejor manera de zafarse de las alcabalas es estar en regla. Ustedes tienen sus papeles hay en que regla. zafarse. Solamente que no te paren, que es un fastidio. Bueno, exacto. O sea, yo digo zafarse como librarse, pues que no te hagan nada. Porque sé que es un tema constante el matraqueo. Pero si tú estás en reglas no te pueden matraquear. El matraqueo viene cuando uno no está en reglas. Estamos a punto de pasar por otra alcabala. Bueno, pero ¿por qué tanta gente? Ni idea, de verdad, ni idea. Sé que todos son chamitos, Sí, se ven como niños, como 18 años. calculo. adolescentes, pues. Ay, niña, foquita, esa bebé. Esa bebé peludita. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Gracias.
Miren, me dio risa algo que estaba conversando con el otro compañero, que quizás no se escuchó, pero decía que el carro que va adelante es como un camión que está medio destartalado y decía que eso lo podían retener por mal funcionamiento. Deberían. Y en eso de verdad yo estoy de acuerdo que los carros que no estén en óptimas condiciones para transitar o que estén botando ese humero contaminando, pero 10 veces más de lo que ya contamina un carro normal, o que no tengan luces de cruce, que tengan los bombillos quemados o rotos, etcétera. Pero bueno, eso obviamente aquí no se cumple en lo más mínimo. Otra de las maneras de pagar peaje es con pago directo, pero dependen de que haya señal de teléfono. Hay alguna manera, creo, de configurarlo offline, pero en verdad yo nunca lo hago, porque bueno, siempre tenemos o bolívares en la tarjeta de débito o el cobretag. Pero yo amo esa aplicación porque me devolvió las ganas de entrar en centros comerciales. ¿Sabes qué no me gusta ahorita? ¿Qué? Que el estacionamiento, todos los estacionamientos, por lo menos de Caracas, están demasiado caros. Sí. O sea, Súper. $4, $5 un estacionamiento donde yo voy a entrar a probablemente gastar en tu centro comercial. ¿Cómo me puedes cobrar tan caro? Oh, yo no le pongo precio a nadie, pero me molesta. Pero bueno, Para eso, no voy. Pareciera que sí hay gasolina. y no hay nada de cola. Eso Bueno, ya va, pausa que está como trancado ahí. me genera sospecha. Ay, sí. Creo que canté victoria muy rápido. Sí, amor, es que no puedes. Si eres boquejarra. Bueno, pensé, aquí hay alguien echando. Ahí Vamos a es. llorarle. Y que señor, por favor. Totototón. Ay, qué alivio. Ah, mira, la de al lado, me dijo que me pusiera la de al lado. qué alivio, Tiene qué un solo gasolina. carro. De verdad que no cuadra esa sensación, esa incertidumbre de no saber si vas a conseguir gasolina o no. No cuadra ni un poquito, de verdad. Yo sé que nosotros siempre nos aventuramos porque de una u otra manera resolvemos, así sea que tengamos que pagar la rendida o qué sé yo, pero sé que es una limitante para muchas personas en no venir. Full papito, porfa. Sé que es una limitante para muchas personas en no querer ni siquiera viajar, ¿sabes? Porque viajan con su familia, exponer quizás a los niños a estas situaciones y tal, no cuadra mucho. Y aunque siempre los incentivamos a que conozcan Venezuela, a que la recorran, porque de esa manera pues se van a enamorar mucho más del país y lo van a cuidar más, entendemos perfectamente a las personas que no lo hacen por esto, pues, porque la incertidumbre es candela. Pero se logró y en verdad si uno siempre tiene una mentalidad de solución positiva y tal, siempre se resuelve. Bueno, ¿te acuerdas la vez que veníamos de regreso? No recuerdo de qué viaje y nos quedamos sin gasolina en mitad de la vía. Y se te acercó, creo que fue Como un gruero. un gruero y te vendió gasolina. No, me jaló hasta la bomba. Porque me quedé sin gasolina faltando como 15 kilómetros para la bomba. Y el gruero me jaló, o sea, puso una guaya ahí y me llevó hasta la... ¿Sabes? Porque no era ni siquiera un gruero, era como un camión 350 de plataforma. Y puso ahí una cincha y me jaló. En verdad, nuevamente, esto no es algo que le deseo a nadie, pero siempre se resuelve. O sea, el venezolano de una u otra manera siempre ayuda, siempre busca solución y de la otra parte también siempre buscan ayudarte o solucionarte. Así que Claramente lo ideal sería que... las cosas funcionaran normal. Exacto. Y que todas las bombas que están cerradas estuviesen preciosas, abiertas y funcionando. Pero- Esperemos que algún día ocurra. Aquí no se acaba la fe. Aquí seguimos trabajando por la Venezuela que soñamos. No duramos ni un minuto desde que dijimos que el clima estaba feo hasta que empezó a llover. Pero bueno, suma prudencia y tratar de solucionar el problema de abstinencia, pero siempre hacer acto de presencia. Abstinencia, ¿eh? ¿Cómo? Todo lo que yo estoy hablando es ciencia. Tienes que explicar ese juego porque la gente no lo va a entender. Va a decir que te volviste más loco de lo normal. Recorrer Venezuela te da sentido de pertenencia. Nosotros jugábamos a rimar palabras.
Yo lo que siento por ti es mucha vehemencia. ¿Ves? A veces se ponen a inventar palabras también. Es que entro en un estado de demencia. Pero bueno, lo que importa es que nunca pierdas la fe y tus creencias. Seguimos adelante. Bueno, ¿Tiene cuál es? Táchira. Permítame los documentos, por favor. Su cédula, señorita, por favor. Trimestre no pagado. ¿Ah? Trimestre no pagado. No, ¿Por qué no ha pagado? no sé qué es eso, en verdad. O sea, eso de los trimestres no tengo No conocimiento. nos pagan, ya no tienen conocimiento ya. No, de verdad que no. ¿Puedes explicarnos? Sí, sí, no. Cuidadito, si no me gusta nada. Con cuidadito y que un camino. Tengo rabia. Porque, o sea, literalmente hace 3 minutos vieron el cabal. Nada más de qué son los trimestres. Mira, eso es un impuesto sobre la renta que se paga en la alcaldía. Ok. Eso es para la viabilidad. Todo vehículo, todo, no sea moto, sea carro, tiene que ir cancelado. O sea, los requisitos son patente, que eso lleva aquí una etiquetita. Ok. Seguro, Ajá. seguro, trimestre, certificado médico, carnet de circulación, cédula de identidad y licencia de conducir. Te pego, la puerta atrás. Siempre hay que vivir una mala experiencia, es impresionante. O sea, por lo menos uno. No puede salir de viaje y llegar sin problema al destino. ¿Y los papeles? ¿Cómo? ¿Y los papeles? No, me imagino que se fue a hablar con el otro pana para ver qué me van a intentar pedir. Ajá, a ver, ya me van a mandar a dejar el carro para pedirme. Qué rabia. Bueno, para hacerles un pequeño resumen de la historia, el policía me mandó a bajarme, me acercó para allá y me dijo, mira, tú no sabes qué son los trimestres y tal. Y verdaderamente yo desconocía hasta ahorita que tenía que pagar como un impuesto trimestral para circular o supuestamente no es necesario. ¿Cómo es la cosa? Sí se paga, pero cuando se hace con un procedimiento jurídico, Ok. probablemente en la compra y venta del carro, no soy abogada y de derecho sé como lo básico, pero llamé a mi mamá, que ya sí está al tanto de la ley, y le dije, mamá, ¿qué es esto de los trimestres? Esto es obligatorio tenerlo para tu poder circular, y me dijo, no, ya te va a pasar la ley. Y como sabía que él no se había bajado sin saber, yo aproveché, agarré a Suquita y bajé. Para ir Porque me corriendo. encerrada en el carro. De hecho, cuando me bajé se me cayó el teléfono. Y dije, ¡ah! Porque ya uno no puede permitir que pase al siguiente paso. Porque cuando pasa al siguiente paso, no hay retorno, ¿no? El siguiente paso, ya saben ustedes que creo que no lo tengo que ni aclarar. No, es que Entonces fue... yo agarro y me bajo y le digo, mira, disculpa, lo que ustedes nos están pidiendo no es obligatorio para circular. Y su respuesta fue de, es que, como que no es obligatorio? Tú no sabes nada. Y yo con mi conocimiento básico le digo, no, mira, es que lo que necesitas es licencia de conducir, certificado médico, necesitas el seguro... Sí, responsabilidad civil, responsabilidad al menos. civil, Pero nosotros en verdad lo tenemos todo riesgo. cédula de identidad y creo que ya, o sea, eso es lo que obligatoriamente tú tienes que entregar. Además de que, por supuesto, tienes que tener tu cinturón de seguridad, estar manejando bien, etc. El asunto es que el muchacho me dice como que no, que yo estoy súper equivocada, y yo le digo, bueno, tranquilo, ahorita me van a pasar la ley y la vamos a leer. Y lo que hicieron fue básicamente llamar para revisar que nuestras cédulas y la placa y todo estuviese en orden. O sea, porque no me han puesto multa, no tengo delito, ni Valerie tampoco. Entonces al final él llamó, verificó la cédula. Pero fue muy loco porque, claro, él me manda y me aleja y me pone a hablar. Ni siquiera me habló el que me había parado, que ya estaba medio rebotado, sino que terminó hablando como que el superior o algo así. Y le dije, bueno, hermano, está bien, ¿cuál es la solución? Me vas a poner una multa para irme porque me quedan 6 horas de viaje, voy a San Cristóbal, se me hace de noche. Entonces, si quieres, ponme la multa y tal. Y me dice, los trimestres los tienes que pagar. Y yo le digo, sí. Y usted lenguaje técnico.
creo que ahí fue cuando le dije sí, pero cuando estás haciendo un procedimiento jurídico, para tú poder circular debidamente en un país, lo que necesitas son estas cosas que te estoy mencionando. Además de que nosotros viajamos mucho, nosotros hemos tenido demasiados encuentros con alcabalas y sabemos lo que normalmente se pide. No es la primera vez que estamos viajando, ni es la primera vez que nos paran. Aunque es primera vez en mi vida. Que nos piden los trimestres. En mi vida, o sea, les juro, nunca me habían pedido esto. El papel que tú jamás te esperas que te van a pedir, te lo pueden pedir en una alcabala. Pero por eso es importantísimo saber lo que obligatoriamente necesitas. Y bueno, para concluir, cuando tú estás en regla y te pones firme ante lo que tú sabes que tienes que tener y lo tienes, no te pueden hacer nada. O sea, yo al final le terminé diciendo, bueno, si en verdad eso es 100% obligatorio, muéstrame la ley, ponme una multa y déjame irme porque tengo que llegar a mi destino. Y él ahí fue que, no, voy a verificar cédula. Y verificó cédula porque llamó a alguien, dictó mi cédula, la de Valerie, la placa del carro, y me dejó ir y no me puso multa ni nada. Entonces al final lo que intenta es que tú le digas, bueno, pero vamos a cuadrar con algo, pues, ¿cómo nos podemos ayudar? Que es la clásica cuando uno entra en desesperación por creer que tiene algo malo. Pero eso no está bien, Y ahí- de parte y parte no está bien hacerlo. De ninguna parte, o sea, de verdad que uno tampoco se puede prestar para estos actos de extorsión, porque literalmente es una extorsión. Y si no estás en regla, bueno, paga tu multa y ponte en regla para que no te multen, y ya. Y al final nos devolvió los documentos y me dijo, dale, chamo, vete. Y yo, ok. Entonces los trimestres, lo que me estuviste diciendo por 5 o 10 minutos ahí, ya no sé, no es necesario. Es que ya sabía que nosotros no nos íbamos a dejar. O sea, él Exactamente. ya sabía que, aparte que yo le dije, yo conozco la ley, o sea, yo tengo familia que es abogada. Pues. Ojo, todo esto con mucho respeto. Llegó un punto en que nos pusimos firmes y le dijimos, mira, o sea, tampoco nos vengas a ver cara de payaso. Pero todo con mucho respeto, todo siempre manteniendo el tono. Uno no puede perder los papeles ni perder la cabeza en estas situaciones. Uno habla con propiedad y listo. Sí. Y esa es nuestra recomendación. Porque también puede pasar que, no sé, te dejes llevar por el sentimiento que estás viviendo en ese momento y llegue a mayores. Uno tiene que siempre mantener la forma. Y por lo general, cuando uno se molesta y transmite esa molestia o se muestra desesperado, ellos te van a hacer perder más tiempo, ¿sabes? Ese es como el modus operandi, pues, ¿sabes? Te retienen. No, que eso implica retención de vehículo. Ustedes no saben cuántas veces a mí en mi vida me han dicho, no, retención de vehículo. Una vez porque, no sé, tenía parachoque en la camioneta anterior. No, eso es retención de vehículo hasta que no quites el parachoque. Señor, es verdad que se necesita una homologación de tránsito para tener un parachoque, totalmente correcto. Si no la tengo, me puedes poner una multa y me dejas ir y ya. Pero bueno, al final es como que se ensañan con una persona en específica, porque yo, miren, apuesto lo que sea, que paramos 20, 30 carros y ninguno tiene esa cosa de los trimestres pagados o algo así. Pero bueno, ya sabemos, para estar más en regla, cuando llegue a Caracas me voy a poner a investigar más si lo tengo que pagar anualmente o si es algo que se paga cuando se compra y se vende el vehículo. O es más, si alguno de ustedes que está viendo este video tiene conocimiento, déjenlo aquí abajo en los comentarios, porque al final nuestra intención es viajar tranquilos, viajar seguros, viajar en regla y evitar este tipo de situaciones incómodas que lo único que hacen es dañarte las primeras impresiones del viaje. Barinas. Solo de paso, esta vez. Porque en verdad tenemos ganas de volver al rafting. ¿Sí o qué, Gigi? Sí, qué buen plan hacer rafting, qué buen plan. Aparte que en el campamento que vamos puedes también escalar, hacer un descenso en rappel el día que haces los raftings largos. Se pasa muy rico. Se llama Guamanchi, por Eso si sí. se lo preguntan. Cero descanso. Terminas agotadísimo. O sea, hagan rafting de jueves a sábado para que descansen el domingo antes de volver al trabajo o a la cotidianidad el lunes, porque terminan molidos. Aquí vamos. Según el GPS todavía faltan 5 horas. El tiempo se ha prolongado un poco. Creo que cuando inició el video decía que llegamos como a las 8:40 de la noche. Ahora dice 9:15, pero
tuvimos una tranca como de 45 minutos en la autopista, tuvimos una parada como de media hora para comer y tuvimos un inconveniente como de 20 minutos en total ahí con la policía. Así que en verdad los tiempos sí hubiesen sido mucho menores si no hubiésemos hecho ninguna de estas paradas, pero con estas eventualidades también hay que contar a la hora de viajar y de planificarse. Así que nada, paciencia, rodando rico, escuchando buena música y disfrutando del camino. Estación de servicio Barinas Vica se llama esta. Por supuesto que vamos a echar. Desde la última vez que echamos gasolina, no sé si pueden leer acá, 157 kilómetros. La autonomía de este carro es aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros por litro. Es decir que para esos 157, si las matemáticas no me fallan, debería echar unos 30 litros aproximadamente. Y 30 litros son 30 litros. Así que vamos a ver cuánto echamos y les cuento. Y así hay que ser cuando uno viaja. Surtir en donde podamos. Cada estación, así sea poquitico, surtir, surtir y surtir. De hecho la aguja no ha ni bajado, pero bueno, hay que echar. En total terminé echando 35 litros. Me peleé por 5. Bueno, ahí estaba en el promedio. Pero es que si dividimos los 157 entre 35, da como, no sé, 4.9, 4.8. Lo que pasa es que venía en una super recta de 150 y pico kilómetros. Entonces, digamos que venía revolucionando el carro un poquito más de lo normal. Pero lo ideal en carretera es ir a eso, entre 80, 90 kilómetros por hora y con las revoluciones entre 1500 y máximo 2500 para tener el mayor rendimiento de la gasolina. Ya va. Pausa. ¿Cómo olvidar la plaza de Chigüires? ¿Cómo olvidar la plaza? Only en Venezuela. Miren ese poco de chigüire. Pa' Fogonix, ahí está con tus primos. Yo creo que en ninguna otra parte del mundo hay plazas de Chigüires. Ni de mangos. Ni de mango ni de chigüire. Somos únicos. Pero puedes pasar más rápido. No aquí electrocutado después. No, este es el señor valiente. Señor, yo. váyase de ahí, por favor, señor. Corra. Yo no sé si se percibió en cámara, pero eso era un chispero loco que estaban haciendo esos cables que daba pavor hasta pasar por al lado. Al principio pensé que estaban arreglando algo. Ajá, yo también dije, ¿será que están soldando a lo lejos? Pero a medida que nos acercaba faltaba el soldador. Imagínense la cantidad de chispas que había. Ahora bueno, nos quedan 292 kilómetros en una sola vía hasta llegar a San Cristóbal. Por cierto, yo tengo una pregunta únicamente para las personas de El Táchira. ¿A ustedes les molesta que les digan gochos? Yo ya se lo pregunté a un tachirense y les puedo reproducir su respuesta, pero básicamente me dijo todo lo contrario. Me siento orgulloso de ser gocho, me siento orgulloso de que me digan toche. O sea, esas dos palabras las aman. Y quizás a los merideños o a los trujillanos, que también son andinos, pero no son gochos, sí como que les molesta que se lo digan. Pero él como tachirense no. Sin embargo, no queremos ser despectivos, no queremos herir susceptibilidades. Entonces, si tú eres de Táchira, exclusivamente de Táchira, no quiero saber tu opinión si eres de Caracas y tal, porque al final se tergiversa la información. Quiero saber de las personas de ese lugar. ¿Cómo compruebas que es de ese lugar? Bueno, confío en la palabra de quien me lo diga, pues. Tengo que confiar en los comentarios. Pero no, es que yo soy de Caracas, porque eso es como... No, que es que yo soy australiano y me molesta que les digan veneco. A mí no me molesta que me digan veneco. A mí sí. Entonces tienes que escuchar la opinión de quien se pueda sentir afectado por eso. Entonces yo quiero saber de los tachirenses si les molesta que les digan gocho o no. Me parece que suena muy lindo gochita. Digan, ay, gochita. Eso me parece una palabra muy bonita. Sí. Pero sí, al final no sé. Cuéntanos. Viajero, son las 6:20 de la tarde. Nos paramos un poquito para refiliar
nuestros termitos Tempo de agua. Faltan 160 kilómetros, que 80 kilómetros serían como 2 horas y media, porque la carretera tiene bastantes curvas. Pero está en buen estado, o sea, tiene bastante policías acostados y eso es medio fastidioso porque hay que estar frenando, pero no hay muchos huecos, lo normal, o sea, más o menos así, miren, ¿la ves? Miren, ahí hay policías acostados, pero a cada ratico. Así que bueno, nuestra cabita súper sana, mire, con sandwichitos por supuesto de crustísimo, agüita y más nada, más agua. Listo. Ajá. Listo. Miren, 155 kilómetros, Estamos en Santa Bárbara. pero no del Zulia. No, otra Santa Bárbara. Santa Bárbara de entre Barinas y Táchira. A veces me preguntan cómo haces para aguantar tantas horas despierto, manejando, sin problema. La vez que manejé corrido más largo fue en Turquía. Yo respondería que porque tienes una muy buena copiloto. Miren, Soquita, ¿ves? No entiendo. Exacto, yo tampoco. Y la respuesta es con esto, miren, ¿ves? Con esto. Escuchando podcast. Porque de verdad que la música, por más buena que sea, por más enérgica, por más activa, por más, no sé, rap, dubstep o cualquier género que ustedes digan, mira, con eso no me duermo ni loco, llega a un punto en que se vuelve tan monótono que te duermes. Y de verdad te cansas, o sea, te sientes súper derrotado. Mientras que cuando estás escuchando un podcast, tu cerebro está pensando, no está actuando así como de manera automática. Entonces, creo que es la forma en la que yo he conseguido dormirme menos. Bueno, no, la verdad nunca me he dormido. Bueno, no, sí, una vez me dormí. Una vez me dormí en una cola, pero estaba estacionada la cola y me quedé dormido así. Y se me soltó el pie y le di a la señora adelante. Y sí, me costó como $400 la estupidez de literalmente estar estacionado y haber soltado el piececito del freno. Pero, como les digo, 17 horas, 1700 kilómetros rodé en Turquía en un solo día. Fue una locura. Y me escuché que si, no sé, 15 episodios de 1 hora de diferentes podcasts que me gustan. En este viaje hemos estado escuchando mucho Escuela de Nada y hemos estado escuchando unos episodios de, primera vez se llama Jordi Rosado, específicamente de Juan Pazurita y de Luisito Comunica. Y están buenos. ¡Ay, Miguel! ¿Vieron lo que les digo de los policías acostados? Hay demasiados policías acostados. Por cierto, el atardecer también está bien lindo, aunque está muy nublado. Seguimos porque Valerie está molesta. No estoy molesta. Está preocupada. Habla demasiado gamelote. Y te estás extendiendo. Eso es lo que le gusta a la gente. Les gusta que les echemos cuentos largos porque bueno, si es así, de esta que se amor. No, abrimos podcast. Ah, no. Vi un video que era una chica como mostrando un cuadro y en el video salía demostrándole a mis papás que voy a vivir de mi arte y no debajo de un puente. Y cuando me metí a leer los comentarios, mi favorito fue que ese cuadro se va a ver precioso debajo del puente donde vas a vivir. Es que era muy feo. Entonces bueno, me gusta ver ese tipo de videos. Y me encanta comentarlos. O sea, hacer un comentario creativo y que le den like. De hecho, tengo un comentario en un video con 9000 likes. 9000. Esa es la pasión de Valerie, ver cuántos likes tienen sus comentarios en videos graciosos. Ahorita unos guardias nos acaban de decir que me dan la cola y tal, las 2 guardias hasta donde no sé dónde. Hasta Táchira. Hasta Táchira, exacto. Y le dijimos lamentablemente que no. O sea, No nos íbamos a sentir cómodos. Exacto, porque estamos grabando videos, expresándonos libremente y además Soquita, que es súper amargada. Bueno, incluso yo le he dado la cola a personas que me la han pedido random. Una vez
yendo hacia Cuyagua, me pidieron la cola ahí en Maracay y los llevé hasta Ocumare de la Costa, sin problema. Pero cuando estamos en carretera grabando videos y nuevamente dando nuestra opinión de todo lo que vemos, es complicado hacerlo sobre todo con unos guardias nacionales atrás. Así que Hoy no hicimos nuestra obra de caridad del día. hoy no dimos la cola. Pero bueno, el cielo se está poniendo bastante bonito. En cualquier momento vamos a tener que dejar de grabar Sí. porque ya esto se está quedando sin luz. O grabar con linternita. A grabar con linterna. ¿Cuántas horas quedan? Supuestamente 2. Me encanta este paisaje. Me encanta ver tantas fincas, los morichales, el ganado. Es demasiado bonito. Estoy demasiado enamorada de mi país. ¿Y el perdido? ¿Qué he perdido? El ganado. Ay, qué tonto. Ahorita vi una finca que se llama La Argentina. Entonces imagínate en un restaurante fancy que te digan, no, aquí vendemos carne de la Argentina. Qué pura mentira. Carne de Santa Bárbara, que igual es buenísima. Sí. Es Ojo, buenísima. yo no sé si la carne que dicen de Santa Bárbara es de esta Santa Bárbara, de este pueblo que es ganadero. Creo que es del Zulia. Porque del Zulia tengo entendido que, bueno, uno de los quesos más divinos es el queso Santa Bárbara. Entonces tiene sentido de que el queso, la leche, las vacas sean de por allá y obviamente la carne. Pero, nuevamente estaba pasando por un pueblo que se llama Santa Bárbara y hemos visto muchas fincas ganaderas. Así que también puede ser que la carne sea de esta Santa Bárbara. Y muchas tenían letreros que decía se venden maute. Ajá. ¿El maute en qué momento de la vaca es? O sea, porque sé que el becerrito es el bebé, Sí. pero el maute es el toro grande. No tengo ni idea de qué es un maute. O sea, Ni no sé yo. si ni siquiera es una etapa o es una raza de, así como decir la Angus o la Wagyu o algo así, el maute, no tengo ni idea. Ni Pero bueno, idea. nada que San Google no aclare. Ya no es San Google Es ahora. verdad, ahorita es San OpenAI. ChatGPT. Ajá. Ajá. Tengo como un chat GPT en WhatsApp que se llama Ask AI y le hablas como si fuese un pana por WhatsApp y le preguntas y te responde. Pero ahorita no tengo señal en carretera, así que cuando agarre señal les decimos lo que nos responde. Y pensar que estamos a unas montañas de Mérida. Sí. O sea, atrás de esas montañas está Mérida. Ay, qué delicia. De hecho, en la zona donde nos quedamos cuando vamos a hacer los rafting, se pueden ver las montañas de Mérida y hemos visto, no sé qué pico fue, pero estaba nevado. Así que muy probablemente era el pico Humboldt. Sí. Bueno, todo esto es la cordillera de los Andes y se puede apreciar Mérida, Trujillo, Táchira. Inclusive desde Mérida se puede ver el relámpago del Catatumbo. Yo una vez Desde la Zulita. desde la Zulita y una vez también vi el relámpago del Catatumbo desde el campamento Albornoz, que es el campamento base del Pico Bolívar. Impresionante como se veían los destellos de los relámpagos, obviamente súper lejos. Quiero venir a Barinas a cabalgar. Yo no soy mucho de montarme en caballos, me da dolor. Yo hago que el caballo haga lo que le da la gana, o sea, él quiere comer, yo lo dejo comer, él quiere ir para allá, yo lo dejo ir para allá, o sea, tengo cero dominio del caballo porque me da dolor montarme y utilizarlo como un medio de transporte. Pero con este paisaje, eso es lo que me provoca. Es divino cabalgar. La última vez que fuimos a Apure, que ya fue hace como 3 años, y este año volvemos al llano venezolano. Cabalgamos así en la mitad de la sabana, una belleza. Pasamos por al lado de Chigüire, de cocodrilo, Nos metimos en un río de oso hormiguero. No, y el cocodrilo saltó, pero lo bueno es que tu caballo ni lo notó, pero fue cerca de ti. ¿Te Sí. acuerdas de eso? Sí, que el cocodrilo casi le agarra la pata al caballo. Una locura, pero increíble. Ahora sí, a seguir escuchando el podcast y a seguir manejando. Aquí seguimos, mis locos. Faltan 20 minutos aproximadamente y la carretera ya se puso trambólica. Qué lamentable que la mayor cantidad de huecos,
absolutamente nada alumbrado. O sea, miren cuando apago las luces, no se ve nada. Es el tramo final antes de llegar a San Cristóbal, y donde miren, esta parece una guerra de carros de frente contra carros en contra. Todo el mundo va con las luces altas, ¡apágala! Así no se ve absolutamente nada. No recomiendo en lo absoluto esta carretera de noche, especialmente porque tiene muchos pedazos caídos, muchos huecos, mucha tierra y sobre todo muy poca iluminación. Así que nada, cuando lleguemos les damos nuestras conclusiones. Miren, acá vamos llegando al peaje general Cipriano Castro. Bueno, eso es una pantalla que no se ve mucho acá en la GoPro, pero son paisajes, bellezas naturales de el Táchira, y bueno, obviamente propaganda política, porque ajá, no puede mostrar lo bonito de ningún lugar sin hacerse campaña. A Táchira. Bienvenidos a Táchira. Con un bisturí, mi amor. Dios mío, pásame un bisturí ya mismo. Son las 8:05 de la noche, salimos a las 8:30 de la mañana. Pero nos paramos bien temprano. Ajá. Salimos tarde, pero nos paramos temprano. Nos paramos a las 6:45. 12 horas desde que salimos de la casa, y bueno, según esto faltan 20 minutos más. Así que... No por nada, pero los paisajes que están en esa pantalla están hermosísimos. Táchira, estoy demasiado emocionada de conocer este estado. Ya había venido, pero no recorrí casi. Vine cuando tenía 9 años, era muy chiquita. Esta vez sí voy a conocer Táchira. Tengo las expectativas súper elevadas, o sea, las tengo por allá. Y díganme ustedes en los comentarios qué tenemos que visitar de Táchira. Ojo, venimos por una semana, no nos dará chance de conocer todo, pero eso nos da oportunidad de venir una segunda vez si ustedes se disfrutan tanto los contenidos como nosotros. Y que comer también, importante. Ajá, miren, aquí también hay pago directo. Miren esta belleza que será la habitación en donde vamos a dormir hoy, como una casita en el árbol. Wow, qué linda. Y así, viajeros, llegamos a nuestro destino del día de hoy, que va a ser una posadita que se llama Bare Bare. Nos reservamos una habitación que es como una casita en el árbol. Nos costó $80 la noche y traía una botellita de vino de cortesía, desayuno incluido. Pero antes de llegar acá hicimos otra parada en un restaurante que se llama Faena, que nos los habían recomendado, con cortes de carne nacionales. Apenas llegué a grabarles un pedacito de lo que me quedé. Devoramos. Pero estuvo muy rico y se los recomiendo. Se gasta aproximadamente $20 por persona. Me encantó. Y la posada está hermosísima, me encantan las áreas sociales, muchas flores, muchas plantas, cosa que me gusta bastante. Y vamos a descansar porque se vienen unos días muy chéveres. Tengo demasiada emoción de estar aquí en Táchira nuevamente. Esta vez en compañía de nuestra gordita, teníamos mucho tiempo sin viajar con ella. Así que si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ya mismo. Se viene contenido muy chévere. Sí. Coméntenos qué les ha parecido este video y no olviden darle like. Miren, otra cosita antes de despedirme. Recuerden, CyberGhost, les dejé el link acá abajo en la descripción de este video. Uno de los mejores y más baratos VPNs del mercado. Por solo $2.03 al mes pueden redireccionar el IP del dispositivo del que se conecten y evitar que los hackeen, sobre todo cuando se conectan a Wi-Fi desconocidos. Y también, bueno, el montón de beneficios de acceder a contenidos de streaming que no esté disponible en sus países. Y si lo hacen con el link que les voy a dejar abajo, van a tener 4 meses totalmente gratis. En mi caso yo lo uso para el banco y es buenísimo, así que ahí tienen esa herramienta que de verdad vale oro.